Hola queridos amigos despiertos y por despertar. Bienvenidos a Contracara, aquí en TLB1, toda la verdad primero. Quiero agradecer enormemente las colaboraciones y les pido encarecidamente que colaboren con TLB1. Necesitamos su ayuda para poder continuar. También quiero poner este programa bajo la protección de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, para que nos proteja, nos ilumine, nos guíe en el camino del bien que tanta falta nos hace en este mundo tan oscuro, en tinieblas y tan diabólico, con estos poderes mundiales que quieren destruirnos, someternos y eliminarnos. Así que la oración es fundamental. Quiero contarles antes de comenzar el programa que había un programa aquí en Televisión que se llamaba Tradición en Línea. Lo dirigía un pintor muy famoso peruano que se llama Iván Lamarqué. Quiero contarles que va a iniciar otro programa, descontinúa Tradición en Línea para pasar a otro que se llama El Lienzo Prohibido. El Lienzo Prohibido. El Lienzo Prohibido. Es una serie de mini documentales que se conocerá al artista visual Iván y concibió y desarrolló pinturas basadas en asuntos muy ligados a acontecimientos del pasado y presente que repercuten en nuestra sociedad. En tiempos donde un sistema imperante decide qué es bueno y qué es malo, quizás un pincel ayude a remover pensamientos y nos haga caer en la reflexión sobre lo que al parecer realmente pasa en nuestro mundo. Técnica y pensamientos fusionados en piezas de alto nivel, que sin duda algunas atrapará al espectador en el mundo de la plástica artística y estamos seguros que causará las más diversas opiniones. Esto comenzará el lunes 14, ¿no es cierto?, de septiembre, que va a ser el primer programa, y va a aparecer cada 15 días. Así que los invito a ver, no se olviden, El Lienzo Prohibido, aquí por TLB1. Me gustaría mostrarles esta pequeña introducción. Bueno, ¿viste? La invitada tuvo su cuarto de hora de pintura, que es importante. Para mí es un gusto tocar el arte, tocar un poco de temas que tienen que ver con la justicia. Habíamos hecho, por supuesto, con la invitada un análisis sobre el tema de la libertad, ¿no? Que el Estado se ha apropiado del cuerpo nuestro, no tenemos decisión. De hecho, la vacuna y, ¿no es cierto?, la descuartización del hombre todavía con vida o la mujer con vida para donación de órganos, tema tremendo. Después, en muchos aspectos que en las partes de la ley no conocemos, estamos medio perdidos. Yo creo que hay que volver un poco a lo básico y creo que este programa va a ayudar a volver a lo básico para entender el tema de la libertad, que es lo que más se pierde. Quiero presentar a mi lado una gran amiga que se llama la doctora Marcela Quintar. Gracias, Marcela, por estar de vuelta. Gracias a ti, Juan Manuel, por invitarme. Gracias a vos, por supuesto, es abogada, pertenece a una organización nueva que conforma un complemento de todos estos de la verdad. Se llama Abogados y Médicos por la Verdad. No, perdón, por la libertad. Por la libertad. La verdad ya la sabemos, Juan la Manuel. Los médicos saben la verdad, los abogados saben la verdad y nosotros es médicos y abogados por la libertad. Por la libertad. Bueno, la verdad, uno conoce la verdad también. Claro, también. Así que abogados y médicos por la libertad. Por supuesto, está el correo electrónico en el cual continúa su lucha por la derogación de leyes que nos coartan nuestra libertad y nos someten, así que comuníquense con adhesionlegislativa@gmail.com. Marcela, qué difícil que estamos viviendo todo, pero la gente no conoce ni siquiera lo básico de la ley, ¿no?, en la justicia, ni siquiera las leyes constitucionales. ¿No es cierto? Se habla de la Constitución, pero la verdad ni nadie la conoce y como nadie la conoce, la violan todo el tiempo. Con pequeñas leyes, con pequeños intereses, pujando de un lado al otro a intereses obviamente que no son nacionales, ¿no es cierto? Y van al mundialismo, globalismo y nos someten a esto que estamos viendo hoy en día y lo vivimos los argentinos con un desespero tremendo. ¿Cómo ves este tema de lo básico que el ciudadano argentino
tiene que despertar y tiene que empezar a reclamar por su Comprender, verdadero claro. derecho de libertad. Comprender. Sí, yo pienso que sería interesante hablar hoy un poquitito de cómo fuimos basculando, cómo nos inclinamos de un periodo de libertad a un estado de opresión y sometimiento total, Sí. como es en el cual estamos hoy en día. Correcto. Y me gustaría hablar un poquitito de la reforma de la Constitución Nacional del año 94. Por favor, Y porque ir picando, hacer como una picadita argentina de Dale. cosas ricas. Me parece bien. Un poquito por aquí, un poquito por allá. ¿Qué hacen y, ¿Y qué hacen al entender un Claro, poquito qué es lo claro. que se No cambió? vamos a poner toda la carne al asador todavía. No. Cositas. Bueno. Con la reforma del 94 y actuemos en nuevo orden mundial, que da vuelta a todo es al revés. Así que yo le pregunto a usted, Juan Manuel, en vez de usted a mí, si yo le digo reforma del 94 de la Constitución, ¿qué es lo que le viene al espíritu? Bueno, vienen muchas cosas. Uno cree que va a estar para el mejor de todos. Sin embargo, hay una cantidad de leyes que rompieron la unidad nacional. Por ejemplo, la provincialización de los recursos naturales del subsuelo, que era de todos los argentinos y ahora de las provincias. Sí. Los derechos humanos que se abrieron en 20.000 brazos, del original que era el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a educar, el derecho a formarse, el derecho al trabajo, a la salud, ¿no es cierto? Y muchos otros temas que habrán tocado que en realidad tangencialmente, ¿no es cierto?, uno va perdiendo un poquito el sentido de qué es lo que es, ¿no? Pero ¿cuál es lo? Sí, digamos que no tiene obligación usted, es obligación de los medios y de los constituyentes de transmitir a los medios, ¿no es cierto?, información veraz, cosa que no han hecho. Claro. En esa Constitución, en esa reforma, hay varias cosas. Voy a hablar de algo en el cual se innovó, que es el haber puesto las acciones colectivas. Para saber lo que son las acciones colectivas hay que entender un poquitito la metodología de cómo trabajó este nuevo orden mundial justamente para bascular a este estado de opresión. Nosotros como personas tenemos derechos, somos sujetos de derecho. En nuestra legislación no existían los derechos individuales. El derecho, cuando se hablaba de derecho, uno se refería directamente a la persona visible, que era la persona física, el ente que tenía rasgos característicos de humanidad. Hay que saber que un derecho acarrea primero una responsabilidad. Usted tiene un derecho y tiene una responsabilidad, que siempre es individual, del titular del derecho. Y a la vez, para efectivizar ese derecho, hay lo que se llaman acciones. Las acciones son las que usted, si considera que su derecho está vulnerado, se presenta en tribunales y acciona fundamentándose en ese derecho. Claro. Como el nuevo orden mundial está imponiendo un régimen de opresión y no de libertad, si lo decía claramente nadie lo iba a aceptar. Entonces poco a poco ha ido socavando las instituciones con un método del revés justamente. Al poner en la Constitución Nacional que existen las acciones colectivas, está realmente diciendo que los derechos son colectivos. ¿Me entiende lo que le digo? Claro, claro. Se ven ahora las consecuencias. Por ejemplo, el código, yo creo que usted tuvo a alguien acá que dijo que el derecho penal iba a desaparecer, y lo hemos hablado porque desaparecen los valores jurídicamente protegidos que estaban apoyados en el sustrato filosófico que era del cristianismo, digamos.
la protección de la vida, de los bienes, de la persona. Cómo se ha cambiado ese sustrato que ahora es panteísta y además se considera que la persona no debe ser tratada de manera individual, sino en un colectivo, yo le digo manada. Si hay un integrante de la manada que comete un delito, que para nosotros es un delito, para los que estamos acostumbrados a vivir con esa estructura mental y de valores, la gente que construyó este nuevo orden mundial considera que ellos no son responsables individualmente. Claro. Al no haber derechos individuales, no hay responsabilidad individual. Claro. Entonces la ONU, que desde allá viene impuesto este nuevo orden mundial, porque este orden jurídico se ha impuesto desde la cima, hablemos de poder. Claro. Entonces, ¿por qué dio la orden la ONU a Chile, a Francia, a Estados Unidos y a Argentina? No es porque Fernández lo decidió o el partido de turno que está en el gobierno. La orden vino de arriba y es porque tienen como base ese sustrato filosófico, digamos, donde no hay más derechos individuales, no hay más responsabilidad individual, entonces es el colectivo, la manada, y nos tenemos que arreglar entre nosotros, ¿me entiende? Claro, claro. Si lo podemos trasladar eso a la institución que, bueno, yo lo repito para que se entienda, la cuestión de la propiedad horizontal, que eran derechos individuales. Esos derechos individuales, las relaciones eran entre los titulares de dominio. El titular de dominio tenía el absoluto señorío sobre los muros y sobre la tierra. Claro. Entonces, todas las relaciones jurídicas que podría haber era entre condóminos, ¿sí? Claro. Si había un problema, yo tenía que ir a la justicia. Existe un código de procedimientos que nos dice de qué manera accionar para ir a reclamar a la justicia. Correcto. Y en el código de procedimientos decía, todo problema que se suscite entre los copropietarios condóminos por la cosa común, las partes comunes, deben tramitarse por juicio sumario. Claro. Un juicio rápido. Hace 10 años más o menos, o más, no recuerdo exactamente, anulan el juicio sumario, dejan a ese derecho sin acción. Como ahora, usted tiene un título de dominio, porque todavía no se animan a decir de que uno ya no tiene más el dominio sobre eso, sobre los muros y sobre la tierra, pero si usted quiere ejercer la acción judicial ante los tribunales, no tiene acción. Entonces, esa es la manera en que van socavando las instituciones sin decir exprópiese, que la expropiación incluso es una mentira, porque la expropiación es una institución legal que incluso está establecida en la Constitución Nacional, donde se necesita primero por ley declarar la utilidad pública, se necesita establecer una indemnización justa. En cambio aquí directamente se confiscó, se sacó del patrimonio de los particulares un bien y se lo trasladó a la hacienda pública. Claro. Bueno, esta cuestión de acciones colectivas es muy, muy importante porque nos está diciendo de que no hay más derechos individuales. Por eso nuestra gesta, si después uno va a ver, al tiempo vimos cómo se sancionó el nuevo Código Civil. El nuevo Código Civil también está en el aire del tiempo de la construcción de estas nuevas instituciones. Porque el código de Vélez Arfiel, el que teníamos, que regulaba las relaciones intersubjetivas de la persona
desde su nacimiento, más aún desde la concepción en el seno materno hasta su muerte, ocupándose de cómo se distribuían sus bienes después de su muerte, fue hecho por una persona con su responsabilidad. Cada artículo estaba explicado de dónde venían las fuentes, si era del código francés, del código brasilero o del código chileno, cómo se fueron resolviendo las distintas cosas. Este nuevo Código Civil, que como digo abarca todos los aspectos civiles de la vida de una persona, intervinieron como 40 personas, o sea que nadie es responsable. Y usted me pregunta siempre, ¿cuál es tu especialidad? En la época en que yo estudié, no había especialidad, era como los médicos clínicos, que tiene la ventaja de que cuando uno conoce el derecho de manera general, puede resolver cualquier problema porque tiene la metodología y sabe dónde ir a buscarlo, cómo tratarlo, cómo ha evolucionado. Es lo mismo que cuando hablamos con los médicos, un médico especialista en general ve todo con la lupa de la especialización y pierde de contexto el conjunto, el todo. Y el derecho es eso. Yo no he escuchado gente que ha dicho cuáles son las verdaderas, cómo incidió esta reforma constitucional. Para mí esto es muy importante. La otra es... o sea que lo mismo que está diciendo a nivel consorcio, que el individuo perdió potestad sobre su propiedad porque entró en el conjunto, sí. El cuerpo y la individualidad humana al pasar a ser colectivo son leyes colectivas que en realidad eliminan al individuo con su propia libertad. Exactamente. ¿No es cierto? Y lo meten en un paquete. Exactamente. Que habrá 20 paquetes, porque exactamente. Después, por sectores de interés, llámese LGBT o lo que fuera, ¿no? Que empiezan a tener derechos grupales, exactamente, dejando de lado el derecho general. Claro, porque se ha creado como un espejismo para desconstruir la persona como universalidad. Han ido creando grupos y poniendo esos grupos unos contra otros, el grupo de las mujeres contra los hombres, el alto contra el bajo, ir creando grupos. Y en efecto, lo que usted dice y lo que yo estoy explicando que viene con la reforma del 94 es lo que nosotros hemos trasladado con los médicos y los abogados a nuestra iniciativa, ¿no es cierto?, legislativa, porque es fundamentalmente eso. Es la posibilidad de que un médico tenga la libertad de decir, prescribir que esta persona, por su historia clínica, por su historia personal, por sus análisis, porque cada persona es única, es irrepetible, tiene huellas digitales diferentes. Hablo con médicos, el otro día hablaba con una médica chilena, me decía, bioquímicamente es diferente, no se puede uniformizar. Y a lo que lleva este tipo de leyes colectivas es a uniformizar y a hacer desaparecer las relaciones intersubjetivas y las normas que regulaban esas relaciones. Bueno, entonces estamos con los derechos individuales. La otra cosa bastante importante, muy importante, es haber puesto en la Constitución los tratados internacionales con jerarquía constitucional. ¿Qué pasa? ¿Eso no viola la soberanía en tu aspecto? Sí, sí. Por lo siguiente, hay varias cosas para decir. Escuchó hablar de la Open Society usted, ¿no? Sí, Open Society. Sí. Todo es abierto en el nuevo orden mundial. Por ejemplo, en el derecho de propiedad horizontal, en el antiguo, con la ley de Perón de 1948, usted tenía el derecho de dominio y de condominio que estaban consolidados ya en el Código Civil y eran definitivos. Era la barrera y el Estado no podía entrar a regular en su casa.
no era susceptible de perfeccionarse. Ahora, con esta historia de asociación del consorcio como una asociación de bien colectivo, es una institución abierta. Están en el colegio de abogados reuniéndose todos los abogados corruptos, ¿no es cierto? A ver cómo hace, si ponen qué es el patrimonio del consorcio, el edificio, cuál es, o son las expensas. Es decir, es abierto, estilo libre. Claro. Todo es abierto, incluso la Constitución es abierta, porque han instaurado un mecanismo que con las 2/3 partes de votos del Congreso se aprueba cualquier tratado internacional. Tratado internacional. Es decir, todo lo que se cocina y se prepara a nivel internacional nos regula a nosotros en nuestra nación. Ahora, uno lo puede aceptar o no aceptar, pero en la práctica, siendo que las leyes, como debemos saber, son el reflejo de nuestra idiosincrasia, de nuestras culturas, de nuestros valores, no condicen justamente lo que nos quieren imponer desde allá arriba. Claro. Le doy un ejemplo práctico y concreto. ¿Usted escuchó hablar de los derechos sexuales? Sí. Están empezando a hablar de eso, ¿no? No, existe desde hace bastante, digamos, unos años. La ONU hizo una declaración de derechos sexuales y reproductivos. Sí. Es decir, separa el acto sexual de la reproducción, que en realidad era un acto, si bien el Dios reunió lo útil a lo agradable, porque es agradable, pero es para la conservación de la especie, ¿no es cierto?, fundamentalmente. Sí. Entonces, la Convención del Niño, con los derechos del niño, bueno, veamos qué dice esa ley, esa declaración de derechos sexuales y reproductivos. Dice que todo hombre, desde que nace, tiene derecho a gozar sexualmente. Desde que nace. Entonces se fundaron para hacer eso, lo tomaron de Parenthood. Planet, perdón. Que ellos se han fundado en los estudios que había hecho Alfred Kingsley, sponsorizados siempre los mismos por Rockefeller, por la Fundación Rockefeller. Bueno, hizo un estudio diciendo, entre otras cosas, en respecto a los niños, que los bebés tenían orgasmos desde que nacían, que un bebé podía tener hasta 48 orgasmos en un día, es una locura. Entonces, lo que se ve después es que desde la ONU obligan a las naciones, yo hablo de nación, a legislar, sancionar las leyes que se llaman ESI, que son de educación sexual integral. Esas ESI, que en Buenos Aires, por ejemplo, se sancionaron hace 6, 7 años, estaba ahí en el cajón, no se animaban a ponerle una currícula. Claro. Eso a nivel mundial. Yo he visto los libros de textos, por ejemplo, del Ministerio de Educación francés, es de terror. Los niñitos desnudos, toqueteándose, que hay que tener placer, que de qué manera uno puede sentir más placer, les enseñan a masturbarse. Bueno, ese tipo de cosas que no van absolutamente con nuestra idiosincrasia. Nosotros teníamos la Constitución Nacional que... tenemos un artículo que dice protegía, por lo menos, que los actos íntimos de la persona, privados, están exentos de la autoridad de los magistrados, es decir, no pueden entrar a regular lo que hacemos nosotros en nuestra intimidad. Claro. Pero han ido preparando a todo el mundo con estos reality shows del Gran Hermano, los timbreos de los políticos que se van metiendo en su casa, y terminamos hoy en día con un código civil que se
votó al libro cerrado que derogó la propiedad individual y donde ahora nos está llamando la gente porque el administrador, que es nada más que un capataz, ¿no es cierto?, del gobierno, está imponiendo multas porque usted no usa barbijo, ¿no es cierto?, en los corredores adentro de su casa. Multas. Y usted no puede ir a la piscina y usted no puede ir al Zoom o no puede ir a jugar al ping-pong, tiene que estar limitado en un espacio porque esos edificios son del Estado. Como yo le decía el otro día a usted, se borran los límites en el nuevo orden mundial entre las naciones, no hay más fronteras soberanas, pero también en lo personal se borran los límites entre lo público y lo privado. ¿Está asustado, Juan Manuel? No puedo creerlo. Pero es así, Juan Manuel, y hay que razonarlo. Hay que razonarlo porque acá no han venido y dijeron, bueno, ahora es así, sino que tienen un método. Sí, un la típica método, ventana de Overton que se utiliza. pero no, es peor que sí, por un lado la ventana, pero la legislación la han ido haciendo sottovoce, y adaptándolo a hoy en día la gente todavía cree y vive que tiene un Estado que las leyes lo protege y demás. Dígame, Juan Manuel, cuando yo salgo, le han cubierto los rasgos característicos de humanidad. Hoy veía, antes de venir acá, no se le veía, es decir, ya no es una persona. Mismo un perro, si a usted le toca la comida al perro o la casa, el perro salta. Las personas no saben qué es lo que pasó y al estar tan destabilizadas, obedecen. Obedecen al gobierno que los cuida. Mire. ¿Me lo vas a contar? Después de este pequeño corte, vamos a un corte, volvemos enseguida, que no salimos de nuestro asombro, de lo que se viene dando sin darnos cuenta. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Maxplen Soaje Pinto. Invierta desde $1.200 por metro cuadrado en un edificio de pozo en Avenida San Juan 2318. El mejor precio de la zona, desde $1.200 por metro cuadrado. Consúltenos 4312-8544 www.maxplen.com. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero.
continuamos en este segundo bloque con la doctora Marcela Quintar. No dejo de pasar de mi asombro, porque la verdad que es increíble de que poco a poco estas leyes fueron torciendo nuestra libertad, fueron metiéndose en nuestra vida privada, fueron metiéndose en nuestra vida comunal, fue torciendo todo para que el Estado sea el omnipotente sobre nosotros. Pero es increíble, como venías diciendo, Marcela, vos ibas a dar otro ejemplo más sobre este tema, pero estoy impresionado porque no salgo de mi asombro. Ejemplos hay muchísimo, porque las consecuencias son enormes. Lo que pasa que en derecho hay que tener rigor. Lo que han hecho con la propiedad, por ejemplo, la propiedad horizontal, si una persona lega lo lee, no lo entiende, porque lo han hecho especialmente con mucha malicia. Y me gustaría que algún día con nuestra asociación hagamos un Zoom donde yo pueda explicar artículo por artículo, porque han hecho una obra de ingeniería jurídica para engañar que es terrible. Entonces, me fui por las ramas. No, con relación a lo que está diciendo, de que bueno, uno había perdido, que con todas estas leyes... Así que hay que tener rigor, que hay que tener rigor. Una cosa es el derecho de dominio, que está perfectamente regulado y es de orden público y no se puede derogar ni cambiar nada, y el condominio. Y otra cosa es decir partes propias o partes privativas, ¿me entiende? Claro. No es dominio eso. Claro, claro. Eso le da la posibilidad de utilizar un volumen de aire. Pero así engañan a la gente. Dijeron en el proyecto de presentación del código, se utiliza un lenguaje más adecuado. No, han destruido el derecho. ¿Por qué han destruido nuestro derecho? Justamente para imponer este estado dictatorial, que yo llamo dictadura legislativa. Porque Fernández no está actuando fuera de la ley. Fernández está actuando dentro de lo que ellos han construido, que es inconstitucional, indudablemente, y que no por eso lo exime de nada. Fernández está ocupando el sillón presidencial, no por lo que dijo Moraz. Fernández está allí porque él, sin tirar un solo tiro, confiscó la propiedad de todos los argentinos y cambiar el sistema de propiedad en cualquier parte del mundo es una revolución. Claro. Cambia todo. Claro. Entonces, yo le había, creo, comentado a usted en un momento, hace 5 años que se lo veía todo el tiempo en el diario Nación, a Fernández, por todos lados. Entonces, yo en esa época leía todavía online La Nación. Entonces, como había hecho una página de Defendamos Nuestra Propiedad, había puesto el CV de este hombre, diciendo que él cuando era legislador de la ciudad de Buenos Aires había presentado un proyecto que se llamaba Administrador de Consorcio, donde era inconstitucional, pero le daba visibilidad a la asociación consorcio y al administrador de la sociedad, cuando un derecho real es un derecho sobre una cosa, no tiene que haber ni administrador, ni sociedad, ni nada. Claro. Entonces yo puse todo eso, puso lo que hizo con Hayton, con Kirchner, lo que dijo. Él dijo, cuando dejó el proyecto, se votó, después vino a ser jefe de gabinete de Kirchner. Claro. Y en el diario Nación y en el diario Clarín, periódicos de circulación nacional, diarios de circulación nacional, y en todos los de todas las provincias, dijo descaradamente que estaban buscando un ministro de la Corte que tenga cualidades técnicas y morales para disponer de la libertad y la propiedad de los argentinos. Nada más que eso. Una persona iba a disponer de nuestra libertad y de nuestra propiedad. Nombraron a Hayton. Hayton, ¿qué hace? Ya lo tenían preparado, indudablemente, desde hace unos años. Agarra el paquete con Lorenzetti, firman y lo traen, ¿no es cierto?, pasan el proyecto a Cristina Kirchner.
porque es el Ejecutivo el que lo pasó al Congreso. Claro. Muchas manos, ¿no es cierto? Pero Seguro. están ellos siempre. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con ese código? Hayton, que es la que firmó, cumplió el mandato que le dio Kirchner de disponer del patrimonio de los argentinos y de la libertad. Porque nos obligó a ser parte de una asociación, que es un contrato, y para ser parte de una asociación usted debe dar, ¿qué? Su consentimiento. Totalmente. Si no, dolo, violencia, error es anulable, es nulo. Y además nos sacó el edificio. Esto viene, bueno, trayéndolo acá, cualquier presidente en una época puede haber dicho, busco la colaboración de los argentinos, si hubiera utilizado otro lenguaje. El lenguaje que utiliza el presidente Fernández, donde ustedes me han dado el poder para actuar con las buenas o por las malas. No, no dijo eso. Dijo, me han dado el poder. No dijo ustedes, escúchelo. El poder se lo dio otro. Seguramente. Pero el poder lo tenemos nosotros. Y si me deja terminar de... me encanta, no, me encanta que me lo pregunta. Pero hay que ser riguroso. Por las buenas o por las malas. Sí, pero hay que ser riguroso. El primero, el poder no es el derecho. Un presidente no puede hablar así. Porque la Constitución Nacional, justamente, el Código Civil es para nosotros. Regula nuestras relaciones interpersonales. La Constitución es sobre todo para la organización nacional y limita las funciones de los diferentes órganos de la nación. Entonces, el primer mandatario, es decir, el que tiene que obedecer al mandante que somos nosotros, tiene limitado su poder. Claro. Limitado por el artículo 17 en el caso de la propiedad, donde dice que la propiedad es inviolable. Y no porque esté de presidente le va a decir a esa mujer, disponga de la propiedad de los argentinos, haga lo que quiera con su libertad. Claro. Y eso es lo que pasó en Argentina. Y estamos viviendo las consecuencias de lo que se hizo en ese momento, que se venía preparando, porque indudablemente estos planes no es porque tuvo un momento en que le dieron unos pesos, no es de suerte. Eso ya cuando vienen tienen perfectamente delimitado qué es lo que van a hacer, cómo van a ir avanzando. ¿Me entiende lo que le digo? Total, sí, sí. Entonces, pero hay algo que ellos van haciendo que es anunciando. Esto no es una teoría de la conspiración, sí es una conspiración en el sentido de que la gente le parece tan fuerte que no dice nada, e indudablemente los que se tienen que ocupar son los diputados, los senadores, toda la gente, ¿no es cierto?, que tiene posibilidad por el cargo que tienen de hacerlo. Pero yo estuve viendo los diarios de la época, nadie dijo nada. Entonces, ese señor está sentado, está como presidente, porque tuvo, ¿cómo puedo decir?, el cuerpo y la moral para traicionar a la patria y a todos los argentinos, que es lo que quería el poder mundial. Claro. ¿Me entiende? Pero si bien nosotros hicimos una iniciativa, ¿no es cierto?, para derogar todos estos artículos, porque son la consecuencia de todos estos escritos, hay en la misma Constitución el artículo 29 que dice que el Congreso de la Nación no puede darle al Ejecutivo Nacional, es decir, al presidente, ni tampoco las legislaturas de las provincias a los gobernadores, supremacías por las cuales un gobierno o cualquier persona pueda disponer de la vida, del honor o de la fortuna de los argentinos.
Es tal cual. Acá el Congreso sancionó, los otros firmaron. Están muy claras las personas que intervinieron. Y dice, esos actos de suceder serán de nulidad insanable, es decir, que ya son nulos, de acuerdo a la Constitución. Lo que pasa es que la gente no lo sabe porque lo han ido distrayendo con los del consorcio 20, 30 años, hablando a Guate, en Radio Mitre, los diarios, todo el tiempo del consorcio, todo el tiempo los administradores y demás, que la gente se olvidó que tenía un título de dominio y que no tenía que venir a meterse el gobierno de la ciudad. Y otra cosa que el argentino tiene que entender, va acompañando la instalación y la preparación, ¿no es cierto?, a esta ventana de Overton, como usted bien dice, el crear las instituciones, mire, las asociaciones. Porque el otro tema como actúan, otro método es crear un problema y dar la solución de acuerdo a los intereses de ellos. En el caso de la propiedad fue no reconocer ningún derecho individual, decirle eso a los jueces, ir creando administraciones de consorcio, asociaciones de defensa del consorcista y todo eso. Hay una, la más importante, es la de la familia Loisi, son todas fundaciones sin ánimos de lucro, donde hablan de consorcio, hablan de administrador, hablan de cómo tienen que saber arquitectura, saber esto, saber aquello, y que hay que hacer un curso que tiene que estar homologado por la ciudad de Buenos Aires. Yo me compro una casa y pago la luz, pago esto y soy dueña. No necesito ir a un administrador que el gobierno me autorice para cualquier cosa. Es decir, han ido creando toda una estructura. Pienso que es importante hablar de esto para que vea de la manera en que han ido engañando. Exacto, y después lo ponen en la letra de la ley y la gente, como no los han sacado del departamento, no se ha dado cuenta todavía. Pero como es una institución abierta, las consecuencias van a seguir aflorando. Claro. Porque no por algo un régimen es de derechos personales como el asociativo y otro de derecho real, un derecho que hay directamente entre el titular y la cosa. Es decir, en cualquier momento van a decir, ¿dónde lo leí esta mañana? Esta mañana lo leí con las tomas que hubo, no sé dónde. Tierras todas las casas de fin de semana que hay en la costa, en Santa Teresita y todo eso. La ministra dijo que no era un problema de delito contra la propiedad, sino que era un problema habitacional. Entonces, ahí ve la manera en que ellos, porque ellos actúan en tabla rasa, para ellos ya no existe más ni el Código Penal ni el Código Civil, existe lo que ellos han diseñado. Entonces, como la propiedad no es suya y la gente necesita casa, se fue así, es un problema habitacional. Entonces, si usted tiene departamento en Buenos Aires y una casa en la costa, como hay problema habitacional, le pueden ocupar, claro, tomar o es decir, esa es la lógica. La gente tiene que entender que acá es un problema de libertad, de no respeto de esos derechos que son los pilares, nos guste o no, de nuestra Constitución y por el cual hemos estado viviendo hasta acá. Cuando llegamos a un abogado y le preguntamos, vea doctor, tengo este problema, ¿los abogados en qué trance se encuentran? ¿Se encuentran en algo que pueden resolver? ¿Hay toda una batería de leyes que le impiden? ¿O un juez que se pone caprichoso? ¿La ley del gobierno que tiene políticamente ¿no es cierto?, una función política en beneficio de todo eso? ¿Qué le pasa al individuo en sí, el hombre común? Usted lo dijo todo, Juan Manuel, no es una sola cosa, son muchas cosas, ellos juegan con muchas cosas y los abogados generalmente no están bien formados y aceptan cualquier cosa. Yo un día estaba en una mesa de entradas y no sé qué le decía la jefa de despacho y el abogado dijo, sí, pero no era así esto, pero cambió de juez.
se cambia de juez y el juez hace lo que quiere. Porque también, es lo que yo explicaba el otro día, los que no entienden mucho lo que yo digo, porque quizás no están acostumbrados, pueden mirar la entrevista que me hizo el señor Patricio Lons, antes de ayer, hace unos días, sobre la propiedad. Les pido que lo miren. Yo le decía, bueno, usted me explicaba cómo se resuelve. Es tal la profusión de leyes que hay, además, porque en un país de libertad no se necesitan tantas leyes. Y hay un mito urbano. Usted no miró en los diarios o no escuchó en la radio, y generalmente son la carta de lectores. Ellos, porque tienen la mano puesta en todo, donde dicen, tienen que ir a trabajar los legisladores, tienen que ir a legislar. Tienen que legislar, y así, bueno, ya no saben qué legislar. Cada acto y gesto de la gente está regulado, como le llaman ahora, protocolos, y bueno, un día será el día del salame, el otro el día del queso, habrá un día en que podamos juntar el salame con el queso, ¿me entiende? Sí, sí. Entonces, es una dictadura legislativa la que tenemos en este momento. No, yo cuando no iban al Congreso estaba chocha, porque digo, bueno, por fin vamos a respirar un poco de libertad. Pero la gente va creyendo que cuando legisla hacen su trabajo. No, no es así. Claro. Utilizan más tiempo para debatir lo diabólico de cómo joder al prójimo. Claro, y son mucha ignorancia de todo, pero la gente ignorante y que no está preparado, y que yo me acuerdo que preguntaban por qué usted votó el Código Civil, porque debe ser bueno, porque eran cosas partidarias del partido del momento, y mire, nos encontramos, yo de la propiedad lo vi enseguida, y usted vio más o menos cómo yo me he movido, he presentado acciones, he investigado, hice muchísimas cosas, pero bueno, ahora cuando tiré la toalla dije, bueno. Pero cuando vi ahora lo que ha pasado con la vacuna que le quitaron, que vino un oficial de justicia porque una jueza había ordenado, cuando es el doctor Bota que había hecho un certificado, es un colega mío que conozco que había intervenido para que no le vacunen, pasaron por encima del abogado y pasaron por encima del médico. El derecho de la madre sobre su hijo. Entonces, y la patria potestad. La patria potestad, claro. Pero para esa gente no existe más la patria potestad. Y ya lo voy a explicar por qué. Justamente porque no es más, lo dijo Gorbachev cuando hizo la Carta de la Tierra, que la hicieron particulares. Y dijeron, en el mundo que vivimos, moderno y demás, ya esas reglas no van más. Se necesita otro tipo de reglas. ¿Y qué decían las reglas del cristianismo, de los 10 mandamientos? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué está diciendo con eso? La familia, educar a su hijo, el amor, el cariño. No robarás. ¿Qué significa? Que está reconociendo la propiedad del otro, que no estamos todos juntos y revueltos en un corral, en un rebaño. Cuando dice, no matarás, nuestra legislación tomó ese valor como para protegerlo, es un bien jurídico protegido en nuestro Estado-nación, era eso. Y vemos que no, que ya no es necesario, porque desde el sustrato filosófico del cual se implantaron todas estas leyes, ellos ya los 10 mandamientos los sacaron. Y tienen un sustrato panteísta. El panteísmo es una filosofía a donde todo está endiosado. Los animales, las plantas, la Pachamama, el medio ambiente, empezó con la ecología, todas esas ventanas de Overton, ¿vio? Sí, sí, sí. Hasta hacer sentir a la gente que es un parásito, que usted por respirar le hace mal a la humanidad. Es decir, independientemente que uno crea o no, practique o no, el hombre era una creación hecho a imagen de Dios. Éramos hecho imagen de Dios. Y la relación que teníamos con el prójimo era de amor, amar al otro como a ti mismo.
todo eso desaparece y entran las reglas del panteísmo. Yo recuerdo haber charlado con usted hace 3 años, no en cámara, y yo le decía, va a ver que ahora, porque el Código Civil también es abierto, y ya no han puesto persona visible, es todo ente que tiene rasgos característicos de humanidad como sujeto de derecho. Han puesto persona humana. ¿Qué quiere decir eso? Que después va a venir la persona animal, que va a ser un sujeto de derecho. Va a ser persona vegetal. Yo, cuando yo se lo decía a usted, se rió de mí usted y muy, sí, sorprendido. No, la veíamos venir. Y me dijo, no, pero le hablo de 3 años atrás, va todo muy rápido, ahora sí se ve. Sí. Pero en esa época me encantó lo que me respondió tan inteligentemente. ¿Cómo, Marcela? Me dice, si no tienen voluntad. Y yo, ¿qué le respondí? ¿Usted no se acuerda? No. Yo le dije, ¿y tú crees que tenemos voluntad? La autonomía de la voluntad nos pasaron por encima, estamos todos bajo tutela. El Estado administra nuestra casa, porque nosotros ya necesitamos un administrador homologado por él, bueno, no tenemos, todo es de ellos, estamos bajo tutela. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un animalito, una plantita y nosotros? Ninguna. Ninguna, porque, bueno. Entonces, esa me parece que el verdadero debate es lo que puede que este tipo de razonamiento, que no es un invento mío, esto surge de lo que está escrito y nos ayudan, nos dan las llaves para leer la realidad, que no es por la pandemia, no es porque Fernández sea así o asado, es que esto corresponde a un plan perfectamente dibujado al más mínimo detalle y en el tiempo. Y desde hace mucho tiempo. Y lo que dicen que vienen por todo, que ya vienen por todo, ya vinieron. Vinieron por todo. Pero ahora, Juan Manuel, nosotros vamos a recuperar todo y cada uno de los artículos de esas leyes liberticidas. Cuando la gente entienda lo que es un derecho individual, porque indudablemente, hablando de estas asociaciones que van creando, cuando hay un problema, crean una asociación de defensa, porque ellos necesitan controlar los dos... las dos. El defensor del pueblo, el defensor de la niñez, el defensor de exactamente. El derecho del consumidor y todo eso, al final uno mentira, perdió. Son todas mentiras. Ahora, ¿sabe que cuando empecé con lo de la propiedad, a estudiar, a ver, desconcertada, descubrí una asociación que existe en Buenos Aires, la tienen 2 hermanitos, Saldívar, no me acuerdo el nombre, defensa de los derechos individuales. Yo cuando estudié Derecho no existían los derechos individuales, el derecho era el derecho y se sabía que era de las personas, pero como ya habían puesto los derechos colectivos en la Constitución y tiraron por la borda los derechos individuales, pusieron una asociación de derechos individuales para ver cuál era la gente que se daba cuenta, ¿me entiende? Yo quise hablar, mandé mails y todo eso, no tenía tiempo, claro, a mí ya me conocían todos, ya sabían que yo lo que pensaba y que me había dado cuenta de cómo venía la mano. Entonces, esto que usted dijo del defensor del pueblo... Otra burla. Del pueblo, de la masa, es un defensor del derecho colectivo, es decir... Ahora sabe usted que hay un defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. También. Pero de la nación existe, pero está pintado. No está nombrado. Hace más de 10 años o 15 que no hay. Porque no hay más nación. La gente se tiene que dar cuenta que tenemos que recuperar cada uno de nuestros derechos individuales y recuperar de paso la nación. Porque nosotros no necesitamos un defensor del pueblo. El pueblo es una entelequia, el pueblo es algo del cual se habló, pero es una abstracción. Lo que vale es cada persona, la libertad de cada persona y la autonomía de su voluntad.
Quiere decir que habría que también anular todas esas direcciones nacionales, provinciales, etcétera, que en realidad son elementos que justifican al poder controlarnos, pero a nosotros nos deja contentos porque iniciamos un trámite número F3774 que me lo contestarán el día del arquero, sí, y que tampoco existe el derecho en sí. Marcela, para ir cerrando, este conjunto, llamamos agrupación que se conformó, porque ya no hay que hablar ni siquiera de asociación ni hacer trámite, porque esto es una fantasía. Movimiento, yo como, sí, nos dejo abogados hablar. Y médicos por la libertad, ¿no es cierto? Y tu trabajo por la derogación de esas leyes que coartan nuestra libertad y que bien describiste prácticamente todo el panorama en la vida cotidiana de cada uno. Todo no, queda un montón. No, pero por supuesto, bueno, parte, por lo menos. En la vida cotidiana, digo, del supuestamente el condómino. Condómino, bravo, ¿no Juan Manuel. Que desapareció hay que hacerle una consorcio. cruz a consorcista. Condómino. Bueno, desde ese punto, ahí cómo volvemos a tomar esas fuerzas, esa libertad y esa eliminación de todas esas leyes que son perniciosas y todo. ¿Estás trabajando en esto? Sí, bueno, ¿sabes qué? ¿Tenés ayuda? Sí, recibimos un golpecito de teléfono, ¿eh? No me digas. Entonces, de algunos políticos. ¿Para apretar o para...? No, para preguntar y ayudar. Cuando le dicen ayudar, usted ya sabe lo que es. Sí. Nuevo orden mundial, todo al revés. Yo antes decriptaba, leía entre líneas, ahora no, directamente hay que leer al revés. Al revés, sí. Entonces, los hombres políticos, senadores, diputados, ¿no es cierto?, buenos, que nos quieren ayudar, nosotros, yo y las chicas que están conmigo, no, gracias, era antes que había que hacerlo, no ahora, ahora eso es nuestro y de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Otro, ¿cuándo van a estar listas las firmas? Ellos piensan que ir y que todo el mundo salga a firmar. No, estamos, le digo yo, en las preliminares. Claro. Esto es como hacer el amor. Es lo más bonito, las preliminares. Claro. Entonces es la etapa de concientización, es la etapa en que la gente empiece a decir, a despertar, pero ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos acá? ¿Cuáles son los métodos? Y darse cuenta de lo que es un derecho individual. Un derecho individual no es algo que uno tiene que esgrimir en un papel. El derecho individual es el atavío, ¿no es cierto? Como yo puse hoy en un Twitter creo que se dice, me lo regalaron esta mañana el tweet. Yo tratando... el derecho individual es el atavío de la dignidad de la persona. Es algo que se siente, es algo que tiene que salir de adentro nuestro, de nuestra sangre, de nuestras venas. Es algo que cuando yo ando por la calle sin barbijo, logro que el policía me diga buenos días señora, buenas tardes señora, y sonreírnos como 12 prójimos que se quieren, se respetan y se aman. Eso es tener derechos individuales, eso es tener dignidad, ser conscientes de que uno tiene voluntad, de que uno tiene que hacer y que tiene responsabilidad. Y que no es el Estado, porque fueron preparando todo, fueron preparando ese estado de bienestar para hacer creer de que el Estado me da, el Estado me cuida, el Estado es gratis, con los planes, y en realidad lo que estaba queriendo el Estado es desmunirnos, transformarnos en personas irresponsables para que nos diluyamos en una manada de humanos, así como nuestra nación ahora se diluye en una humanidad completamente uniforme, donde tenemos que recibir órdenes que no están adaptadas a nuestra idiosincrasia. Hablé mucho, ¿no? Muy fuerte. Marcela, muchísimas gracias. Vamos a hacer más programitas porque creo que amerita para que la gente también despierte, ¿no? Porque estas cuestiones las hemos dejado en manos porque el famoso dicho que alguien haga algo. Entonces se supone que los elegimos y entonces como los elegimos, bueno, yo cada vez elegí menos, ¿no? En los últimos 20 años creo que no elegí a nadie, pero bueno,
¿no? El pueblo elige Sí, a través de una farsa. Entre las cosas que van imponiendo, ¿no es cierto? Me río porque ahora le cuento. Es la palabra democracia. La palabra democracia quiere decir todo y no quiere decir nada. Democracia, el padre de la democracia, Alfonsín, cuando murió, yo en las investigaciones que hice puso un grupo de gente que se ocupa mucho del país. Sí. No sabe de quién habla usted. Un grupo de gente. Sí, ya me imagino. Que puso gran estadista y respetuoso de la Constitución Nacional. Alfonsín. Lo invito a que escuche los videos de los discursos de Alfonsín, que con su estilo campechano y demás, denostaba todo el tiempo y en cada discurso la Constitución diciendo que era vieja, que era del tiempo de las carretas. Qué casualidad, lo mismo que dicen ahora nuestros representantes en el Congreso, supuestamente representantes, digamos los niños de los mandados del nuevo orden mundial, que derogan leyes viejas para imponer las leyes nuevas, claro, sin otro argumento que es una novedad, es una primicia, ¿me entiende? Es decir, ¿por qué salía hablando de democracia? Porque él dijo, con la democracia se come, con la democracia se estudia, con la democracia se hace todo. No, con el Estado de Derecho se hace todo eso. El Estado de Derecho es el cumplimiento a rajatabla de las leyes. Y de eso la gente tiene que tener conciencia. Ahora va a venir el Estado de Derecho, porque están hablando y lo dicen, pero el Estado de Derecho de estas leyes liberticidas que hicieron. Entonces, más vale, argentinos, que recuperemos nuestros derechos individuales y con ellos lo que sigue, porque no es solamente recuperar. Marcela, muchísimas gracias. Gracias, Juan Manuel. Lo tengo a Alfonsín como uno de los mayores corruptos, entreguistas, masón. Tengo todo el aparato socialdemócrata de izquierda, progre, pero está enmotado en ese individuo. Sí, pero el kirchnerismo lo puso como si fuera el padre de la democracia, el cual no tiene. El padre de la democracia pueden haber venido mucho antes. Tuvimos democracia prácticamente todo el siglo XIX. Es que acá hay nombres y apellidos. Alfonsín fue el que abrió las puertas al mundialismo con Menem, poniendo todos esos tratados internacionales, poniendo los derechos colectivos, el derecho del consumidor. Por eso se hace la reforma del 94, después del Tratado de Olivos, ¿no? Claro, el Pacto de Olivos, exacto. Marcela, muchísimas gracias. Muy amable, de verdad. Vamos a tenerte pronto, seguimos con este tema porque es muy interesante y creo que es una clase para todos. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Una cosa importante, tan importante, entre todo lo que dijo importante la doctora Quintar, es, ¿no es cierto?, siempre para cubrir un elefante o para ocultar un elefante, tiene que tirar un montón de elefantes y entonces ahí se perdió. En el tema de la ley, especialmente la jurisprudencia argentina, que fue fantástica y que duró 200 años, o 100 y pico de años, no había que poner una coma ni nada. Ni tampoco hacía falta modernizarla, porque en realidad es un derecho legítimo, como si dijéramos, bueno, no, los 10 mandamientos de Moisés hay que modernizarlos, que es exactamente lo que están ocurriendo hoy. Pero para entorpecer una ley, uno tiene que crear subleyes. Y ahí empieza a diluirse la ley original para crear leyes beneficiosas a algunos sectores y perjudicables para otros. Se habla, como bien dice, el bien colectivo, donde el individuo desaparece. Al desaparecer el individuo, desaparece la esencia de nosotros mismos. Pasamos a ser un bien común, una cosa amorfa, donde todos tenemos que ser iguales al ser todos distintos, como bien lo aclara la doctora. Entonces creo que hay que volver a la ley original, hay que volver a echar la mirada. Los abogados tienen que dejar de huevear, como se diría en el cristiano, para entrar de verdad en trabajar realmente en las leyes que benefician a los individuos, especialmente a la patria argentina, porque todas estas leyes internacionales que están por encima de la Constitución hacen que los poderes políticos, esta democracia que tan claramente lo acaba de clasificar la doctora Quintar, anula nuestra esencia de poder ser. Entonces hablan de una democracia subordinada a un poder mundial y con tratados internacionales que anulan entre la democracia
y estos tratados internacionales nuestra propia Constitución. O sea, no somos más soberanos. Y estos tipos, cuya democracia está atada al globalismo, dicen, me conviene estos tratados internacionales, algunos y algunos no. Por ejemplo, el derecho a la vida, firmado en tratados internacionales que se respeta la vida en el momento de la concepción, sin embargo ahora es otros tratados en los cuales los LGTB, la ideología de género y todo lo pernicioso de esta izquierda bastarda, liberal, sinárquica, es lo que nos pone en este cuadro de situación donde nos eliminan como seres individuales, ¿no es cierto?, individuales, irreproductibles y cada uno en su esquema. Tremendo lo que vamos a vivir, creo que hay que despertar, por eso hablamos, no uses barbijo, no te quedes en casa, salí, desafía al sistema, el sistema ya está pago, ya obedece a otros intereses que no son los nuestros. Y nosotros, como argentinos, tenemos que recuperar nuestra patria de la misma manera que los hermanos hispanoamericanos tienen que recuperar la patria entre todos. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.